Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y ese tema está relacionado con el hombre, con el varón. Es un tema muy complejo, amplio, y hoy vamos a tratar de reducirlo, de resumirlo a puntos muy específicos, hablando de una forma bíblica, ¿amén? Hablando de una manera bíblica y hablando de una manera al plan de Dios, amén, de cómo estaba en el corazón de Dios formar al hombre y a la mujer, amén. Así que para hablar de este tema hay que remontarnos hasta el libro de Génesis, para hablar de este tema muy especial, amén. Pero mientras eso llegamos al libro de Génesis, vamos a orar, amén, y vamos a entregar este tiempo a Dios. Padre, muchas gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón. La bendición que hoy tenemos, Señor, de este día hermoso que nos ha regalado este día domingo. Muchas gracias, Señor, por las familias representadas en este lugar, por cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana, Señor, que ha tomado su tiempo y ha tomado este tiempo para poderlo compartir en esta congregación con nosotros. Muchas gracias, Señor, pero sobre todo, Dios, queremos escuchar tu voz. Y no solamente escuchar, sino atesorar, entender, comprender, aprender y ser redarguidos, Señor, por esta palabra hermosa. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, ni son pesados, sino todo lo contrario, son de bendición y restauración para nuestra vida. Gracias, Padre, toma tú el control de este tiempo y toma tú, Señor, el tiempo que vamos a dedicarle a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Génesis capítulo 2, verso 7, búsquelo rapidito porque vamos a tocar puntos muy elementales esta mañana. Capítulo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En el huerto. Ese huerto se llama Edén. Amén. Y luego formó un río, y de ese río se derivan 4 ríos más, ¿no? Y da las características. Saltémonos hasta el 15 del capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. ¿Ya vamos entendiendo? Ustedes son muy inteligentes, hermano. De veras. De veras. No, lo digo en serio. Somos muy inteligentes. Así que vamos a ir descubriendo poco a poco el plan de Dios para el hombre. Amén. Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente moriréis. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Pero antes hay una frase que dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué sucede en el verso que sigue? 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí aparece por primera vez el nombre de aquel hombre. Amén. Adán. Y puso a Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo
a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. No sé cuál fue, si la derecha, la izquierda. Donde a usted le haga falta una, yo digo que por ahí está. Entonces, Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Viene Dios y empieza a formar la tierra, la creación, lo que usted y yo vemos durante el día, durante la noche, todo eso que usted y yo y nosotros conocemos, el mar, los cielos, la tierra, las montañas, todo eso, al final de cada día que Dios formaba o hacía algo, hay una frase muy hermosa que dice: y vio Dios que todo era bueno. El estándar de Dios, hermano, es demasiado alto. Es excelente. Los estándares de Dios son elevadísimos, son hermosos. Amén. El estándar de Dios, la frase por allí que luego es muy sonada, es nivel Dios, se queda corta con quién realmente es Dios. Entonces, cuando Él crea todo lo que nuestros ojos ven y conocen, es algo hermoso, ¿sí o no, hermano? Salga usted en las noches y levante su vista al cielo en una noche estrellada, no como las noches de estos días, no, está muy nublado y llueve. Pero aquello es hermoso. Quisiéramos tener una visión mucho más amplia para poder visionar los planetas, ¿verdad? Y poder ver la creación de Dios. Es un estándar altísimo, hermano. La creación de la tierra, nuestro planeta, en el que Dios formó y creó todo lo que vemos, pero algo muy interesante, muy especial, dentro del estándar altísimo de Dios, forma ¿a quién? Al hombre. ¿Vamos entendiendo? ¿A quién forma dentro del estándar altísimo de Dios? Dios forma. Hermano, es el estándar de Dios. No sé, yo quisiera que usted repitiera o pensara un momento y diga: yo soy el estándar de Dios. Diga conmigo: yo soy el estándar de Dios. Sí, hermano. Nosotros somos el estándar de Dios, el nivel de Dios, formado a su imagen y semejanza. Y luego todo lo que ha creado Él sobre la faz de la tierra, se lo dio al hombre. ¿Para qué? Para que lo administrara, para que lo guardase, para que lo mantuviese, para que lo cuidara. El hombre, hermano. Pero no lo puede hacer solo, hermano. Aquí es donde entra un personaje hermoso y maravilloso, otra vez dentro del estándar de Dios. Hermano, cuando Dios crea, forma, hace algo, lo hace perfecto. Amén. Lo hace hermoso, lo hace agradable y lo hace eterno. Dios no hace cosas a medias. Dios no deja formadas las cosas a medias y las hace feas. No, Dios hace las cosas total, completas, al 100%, perfectas, hermosas, con todas las características que Dios pone en su creación. Dios pone en su creación. Lo que el hombre hace es perecedero, hermano, pero lo que Dios hace es eterno.
Usted y yo creemos que la vida al morir ahí se termina. No, hermano. No. Nosotros somos seres eternos. Pero no puede hacerlo solo el hombre. Y le provee una ayuda idónea. De la costilla de Adán hace una operación quirúrgica y de ese hueso forma a la mujer y se la presenta a Adán y le dice, ella es una mujer y es tu ayuda idónea. Y viene Adán y ve aquella creación. Ya no le importaron las montañas, el jardín, el Edén, ya no le importó, sino que vio aquella hermosura delante de él y dijo, no, esta será llamada varona, porque este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y se forma una familia. Allí es donde quiero yo resaltar el tema del varón. El varón no puede ser nada sin la mujer y la mujer no puede ser nada sin el varón. Eso no lo digo yo. Lo dice 1 Corintios capítulo 11. Y para Dios ambos son iguales. Amén. Entonces, el celebrar el 10 de mayo, el Día de la Mamá, y luego el tercer domingo acá en México, el Día del Padre, es como dividir las cosas, cada quien por su lado. Y no es cierto. Ambos se necesitan uno del otro. El padre no puede ser padre sin la esposa. La esposa no puede ser madre sin el esposo. Entonces, quiero que usted y yo entendamos que es el día de la familia. El marketing ha dividido las cosas. Y cuando divide las cosas, quiere una ganancia económica. Amén. En Estados Unidos hubo una estadística en el 2024 que el Día de la Madre generó solamente en Estados Unidos 33.700 millones de dólares en ganancia a todas las casas comerciales que tienen negocio relacionado con el Día de la Madre. Y es que ese es el objetivo, hermano, de estos días. Tanto del 10 de mayo como el tercer domingo de junio para el Día del Padre. Ese es el objetivo. El objetivo es ese para el mundo. Pero para nosotros, el objetivo de Dios es formar una familia en el que ambos estamos comprometidos. Una, de cuidar a la familia y dos, de cuidar la creación. Es la familia, hermano. Usted no es papá sin la esposa y la esposa no es mamá sin el esposo. ¿Sí o no? Las cosas caminan de la mano juntitos. Por eso es que al final, donde hemos leído, dice que entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su esposa y los dos serán una sola carne. Exactamente. Yo no puedo dividir algo que Dios ha unido en uno solo. No lo puedo dividir. El mundo no lo puede dividir, hermano. Incluso en los matrimonios hay un pasaje bíblico que se maneja mucho y se predica mucho. Entonces, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Verdad que no lo sabemos? Hasta se lo predicaron cuando usted se casó. Entonces, hermano, el mundo trata de dividir las cosas por un interés. Pero aparte de ese interés económico, también hay un interés de desintegrar la familia, de separar la familia, de dividir la familia. Los hijos por un lado, el papá por un lado y la mamá por el otro lado. Entonces, todo esto dividido y destruido, ya no hay un propósito de Dios. ¿Verdad? Ya no hay un propósito de Dios. El enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Y dicen por ahí que solamente vino para restar y dividir.
Pero Dios vino a unir, a mantener su propósito, hermano, a enseñarnos a nosotros los varones el propósito. Mire, hermano, y una cosa más quiero que entendamos. Luego, en los evangelios, cuando Cristo empieza a predicar el evangelio, y el evangelio que nosotros ahora conocemos y que nos ha hecho salvos por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, porque es un regalo de Dios para nosotros, hemos entendido que hay un orden. Amén. Que hay un orden, que Dios el Padre, amén. Y luego viene Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y después de Jesucristo viene el hombre. Mire, hermano, qué posición es la que el hombre, hoy sí voy a hablarle a los hombres, a los varones. ¿Qué posición es la que Dios nos coloca, en la que Dios nos coloca para una responsabilidad estricta, hermano? Para una responsabilidad muy especial. Dios nos coloca en esa posición en base a las Escrituras. No lo digo yo, hermano, lo dice Efesios, que hay un orden establecido. Amén. Que hay un orden establecido, hermano, y en ese orden el varón está en la tercera posición y la esposa está en la cuarta posición. Pero al mismo tiempo, vea cómo es esto. Al mismo tiempo, 1 Corintios 11 enseña que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre, porque ambos provienen uno del otro y todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios, hermano. Entonces, yo quiero que como hombres despertemos y analicemos y pensemos un momento la gran responsabilidad que llevamos encima, hermano. Por favor, el formar una familia no es juego. El tener una familia no es un deseo de la carne, sino es un orden establecido por Dios, hermano. Es un orden establecido por Dios. En la familia, nosotros como padres llegamos a ser proveedores, llegamos a ser cuidadores, voy a usar esa palabra, ¿no? Cuidamos la familia, proveemos a la familia, resguardamos la familia. Somos los héroes de la familia. Pero no unos héroes cómics, hermano, sino somos unos héroes porque el Espíritu Santo, escuche bien, porque el Espíritu Santo obra en nuestra vida para conducir a la familia por el camino derecho, por caminos de justicia, por conducir a la familia. A ver, hermano, hoy en día allá afuera hay una enorme tiniebla, allá afuera hay una enorme mentira, allá afuera hay un enorme problema de hundir a nuestros hijos, de perder a nuestros hijos y a nosotros mismos. A nosotros mismos. La batalla de todos los días allá afuera, hermano, es pelear contra el mundo, contra la carne y contra el enemigo de nuestras almas. Todos los días, todos los días, todos los días. No hay día que usted y yo, hermano varón, nos escapemos de esto. Solo que nos pasáramos durmiendo todo el día en la casa y no despertáramos 24 horas. Pasó un día y yo no lo sentía, ¿eh? Pero no, todos los días cuidamos de la familia. Proveemos, llevamos a la familia. La naturaleza lo hace, hermano. La naturaleza lo hace, ¿sí o no? Las aves de los cielos van, preparan el nido. El pajarito, él prepara el nido. Unos tejen, otros construyen con su saliva y tierra, hermano. Son unos arquitectos de la naturaleza. Construyen aquello y luego que ya han construido aquel recinto muy hermoso, muy bonito. Mire, hermano, no me pregunte cómo es que lo hacen. Esa sabiduría Dios se la dio a los animalitos. Amén. Y lo hacen hermoso.
Entretejen las cosas de la naturaleza, hojas, hierba, lo entretejen y lo hacen bien hermoso, bien bonito. Lo hace el pajarito macho. Y luego cuando ya lo tiene formado, va y busca a su pareja. Cuando ya está todo bien formadito, el nido está solo esperando a la familia. El nido está esperando a la familia. Entonces el pajarito sale y busca a su pareja y la va a cortejar. Es que esto es hermoso, hermano. De veras, esto es hermoso. Hasta en eso, hermano, debemos nosotros de ser detallistas. Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer y toda la creación, fue detallista. Lo dije al principio, el estándar de Dios es altísimo, hermano. Y dentro de ese estándar altísimo y hermoso, nos crió a cada uno de nosotros. Hermano, si usted no se goza por eso, porque me ve serio, porque me ve así, yo quiero que usted sonría con eso. El estándar de Dios es hermoso. El pajarito sale y corteja a la hembra. Y la hembra, mire, también el pajarito tiene que tener unas cualidades para que a él lo elija la hembra. ¿Verdad que sí? Porque así como él, también hay otros interesados en la misma hembra. Y todos ahí cortejando a la hembra. Mírame a mí, no, mira, yo soy más grande, mira, yo... Hay detalles, hermano, para cortejar. ¿Usted llegó primero cuando estaba cortejando a su esposa? No, yo digo que llegó alguien antes, fíjese. Llegó alguien antes, pero ella le dijo que no, porque lo esperaba a usted. No, tú no. Hay uno que Dios me ha enviado. No sé, no está por ahí, pero aquí no está. Y no eres tú. No, pero mira, yo soy más grande. No, si puedes tener todo lo que yo, pero tú no eres. Y llegó usted, hermano, usted llegó pomposo allí, mira, es que no hay otro que juegue fútbol como yo. No hay otro que tenga, no, mira, el gel que uso, la loción que uso, no. Sí, no hay otro como tú, pero no es tu gel ni tu loción, eres tú como persona a quien yo necesito, de quien yo me enamoro. Ay, hermano, ¿quién no se va a derretir con esas palabras? ¿Quién no se va a enamorar? Por eso le digo, hermano, mire, el celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre por separado es algo como que no encaja dentro del plan de Dios. Pero si hay un Día de la Familia, ¿qué le parece? Si hay un Día de la Familia, si hay un día que celebramos porque el padre no es sin la madre y la madre no es sin el esposo, hermano. Y luego entre los dos, el esposo y la esposa, ¿quiénes aparecen, hermano? Los hijos. Mira cómo se parece a ti. No, es hermosa igual que tú. ¿Sí o no, hermano? Sí. Es que de eso se trata. El estándar de Dios es altísimo. Y usted y yo somos el estándar de Dios. Que el enemigo quiera degradar a la familia, que el mundo quiera degradar a la familia, que el mundo quiera meter un LGTB y todas las letras que siguen hasta terminar en la Z, hermano, en el mes de junio, para poder degradar más la identidad del hombre, hermano, eso se queda como basura afuera, dentro del plan de Dios. Amén. Amén. El plan de Dios es formar esposo, esposa e hijos. Y los crió Dios, ¿para qué, hermano? Para que guardasen el jardín del Edén, para que lo cuidaran, para que lo labrasen, para que lo resguardaran, hermano. Pero el hombre pecó. El hombre pecó, el hombre falló. Pero Dios no se queda atrás.
Dios continúa amando al hombre de todas las maneras posibles. Y ahora nos vamos a ir, ahora sí, a Salmo 126. Dios sigue amando al hombre de todas las formas y maneras posibles. Y ya desde el jardín del Edén había empezado Dios ya a tener y a cuidar del hombre. Mató un primer animalito y le hizo pieles y los cubrió. Amén. Cubrió su pecado, cubrió su desnudez, porque al principio Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza. No existía vergüenza en la vida del hombre y de la mujer. Eran libres, tenían una comunicación con Dios. Todo lo tenían al alcance de su mano. El canto de hace un rato decía: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pues así estaba Adán y Eva en el Edén, hermano, en el huerto del Edén. Así estaba. Lo tenían todo, no necesitaban nada. Platicaban con Dios, tenían una comunión con Dios, con su creador, hermano. Pero eso se descompuso. Salmo 127, hermano, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, varones, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hombres, tenemos esa responsabilidad y trabajamos sobre esa responsabilidad. Nos levantamos temprano pensando que el día que Dios nos ha regalado es un día de bendición, ¿sí o no? Salimos a trabajar, a preparar los quehaceres, a solventar nuestra responsabilidad. Pero si no encomendamos a Dios nuestro día a día, si no encomendamos a Dios, si no vamos en la expectativa de que Dios es sobre todas las cosas, hermano, es muy probable que las cosas no salgan bien. Amén. Pero si aún dentro de nuestra actitud, reconociendo que Dios es sobre todo y que ese día es para darle gloria y honra a Dios, aún si las cosas no salieren bien, todas las cosas ayudan a bien. Si antes de todo esto y al final del día usted ve que ese día no fue próspero según usted o según yo, el día no fue fructífero, el día no salió como yo esperaba, no significa que Dios no haya tenido cuidado de nosotros. Amén. No significa que aquel día haya sido en vano. Si tuvo pérdida, si tuvo algo que a usted no le cuadró en su inventario, en su día a día, usted hizo las cuentas y haya dicho: este día como que no fue como yo quería. Pues sí, no fue como tú querías, pero sí fue como Dios quería. Y si entendemos eso, hermanos, si llegamos a comprender ese plan de Dios en nuestra vida, vamos a poder tener un sueño hermoso en Dios, porque a su amado dará Dios el sueño. Pero vea lo que dice adelante. 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Se da cuenta cómo y de qué manera llama Dios al hombre teniendo una familia como la que aquí se describe? ¿Cómo le llama Dios a este hombre? Bienaventurado. ¿Cuántos son bienaventurados? ¿Cuántos se consideran bienaventurados? Hermanos, muchachos, aquí habemos de todas las edades. Aquí habemos hombres de todas las edades. Hay familias jóvenes, hay familias ya de años, formadas, con cicatrices. Amén. Hay familias formadas aquí ya con callo.
¿Sí? Ya con callos. No sé si me entienden la palabra callos, ¿sí? Con algún tipo de dureza ya, de haber confrontado lluvias, tempestades, vientos fuertes que pegaron con ímpetu en la casa, que llegaron a querer romper la casa, que llegaron a querer destruir la familia, pero no pudo, porque ¿quién estaba allí? Había un varón de Dios. Hay un varón de Dios allí. Las pedradas suenan en la espalda. Los dardos del enemigo pegan en la espalda, pero la familia está protegida. Se llora, hermano, pero la familia está protegida. Mire, hermano, yo he experimentado y lo voy a hablar en carne propia. Si usted cuida de la esposa, hay una cadenita ahí muy hermosa. Si usted cuida de la esposa cuida de los hijos y te cuida a ti. Si nosotros cuidamos a la esposa cuida a los hijos cuidan a la esposa, los hijos cuidan al papá, los hijos cuidan a la mamá, los hijos cuidan al papá, y esa es una cadenita de bendición, hermano. Ahora, familia, cuando hay problemas rudos, duros, fuertes en la familia, ¿quién te cobija en ese momento? ¿Quién te cobija, hermano? La familia. El mundo allá afuera puede ser puedes tener amigos, puedes tener amigas, pero si no te hablan del plan de Dios y de la misericordia de Dios, no va a pasar de un buen consejo. Pero cuando te hablan en la familia, hablamos del plan de Dios, del propósito de Dios, del amor de Dios que perdona, del amor de Dios que salva, del amor de Dios que levanta, hermano, que restablece el alma y el corazón, del amor de Dios. Si no hablamos de eso en la familia, hermano, la familia se cae. Pero si Dios está allí, el consejo de la palabra de Dios dentro de la familia va a bendecir esa familia y a ti te va a llamar bienaventurado. El Día del Padre se queda corto, hermano, con la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres. Se queda cortísimo. ¿Sabe qué entiendo yo por el Día del Padre? Es que mi única función es ser papá. Y no es cierto, hermano. No es cierto. La función del hombre está después del Padre, después del Hijo, y la función, porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y Corintios Pablo enseña en Corintios que es necesario que la mujer tenga autoridad en relación con los ángeles, hermano, o por los ángeles. No quiere decir que la mujer esté sumisa, no, hermano, todo lo contrario, debemos tomar a la esposa como coheredera también de la vida eterna, juntamente con nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer, según Efesios capítulo 5, es que tenemos que amar a nuestra esposa. Y Pedro nos dice, en primera de Pedro nos dice que tenemos que cuidar de ella, que tenemos que tener un cuidado de ella como a vaso frágil, hermano. Cuidadosamente guardada, cuidada. Aunque ella no se deje, hermano, usted cuídela. Usted guárdela. Usted cobíjala. Póngase sobre ella como protector, hermano. Amén. Le pongo énfasis a estas palabras, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos van a ver. Porque mis hijos van a ver. Ellos van a ver. Yo le digo a mis hijas, a veces se lo digo molestando. Les digo, lo hago por su madre, porque cuido a su madre, porque trato de guardar a su mamá. Por eso lo hago. No, también por lo demás, pero principalmente por ella.
porque ella sienta paz, porque ella esté tranquila, porque ella tenga ese regocijo en su corazón, hermano. Que usted como varón y nosotros como varones cuidamos de todos. ¿Verdad? Y esto es recíproco, hermano. Lo que sembramos, eso cosechamos. El hombre tiene 3 responsabilidades básicas, hermano. Amar a la esposa, cuidar de los hijos y ser ejemplo. 3 cosas. Cuidar de la esposa como vaso frágil, hermano. Con delicadeza. Somos toscos, sí, hermanos, somos toscos. Como varones somos toscos, hermanas. Hijos, somos toscos. Tenemos una forma ruda de hablar a veces. Tenemos una forma ruda de hacer las cosas. Tal vez no todos, hermano. No hablo por todos. Otros tienen una amabilidad tremenda, hermano. Hermosa amabilidad. No. Tienen una paciencia, hermano. Gloria a Dios por esos hombres. Tienen una paciencia. Tienen una virtud, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos recuerdan a su papá rudo y fuerte, tosco? Hombres, ¿cuántos recuerdan a su papá rudo, duro? Ahora, como hijos de Dios, hermano, muchas veces nuestro carácter sí cambia. Sí cambia, hermano. Si usted respondía a la primera, ahora la repiensa, ¿verdad? Si usted actuaba a la primera, ahora piensa en su familia. Piensa que lo necesita su familia. Yo pasé una etapa, hermano, en la que me enfermé unos días y tenía miedo de enfermarme porque creía o sentía que mi familia me necesitaba y yo estaba enfermo, que no podía hacer algo porque estaba enfermo y mi familia se sentía, yo creía o yo sigo creyendo que hacía falta algo si yo me enfermaba. Y llegó un momento en el que me dice mi esposa también, dice, oye, sé valiente porque te necesitamos. Usted no sabe lo que esa frase causó en mi corazón. Usted no sabe lo que esa frase causó en mi corazón, hermano. Sé valiente porque te necesitamos. ¿A alguien se lo han dicho de otra forma? Se lo van a decir, hermano. Se lo van a decir. Hay muchas circunstancias en nuestro diario vivir que posiblemente nos vayan a sacar del juego como papá o como esposo, hablándole a los varones. Pero usted sea valiente, hermano. Usted póngase los pantalones, cíñase sus lomos, así como dice la Biblia, ¿no? Levántate, ciñe tus lomos, come, porque el largo camino te espera. No te aflojes. No decaiga tu espíritu, no te amedrentes, porque mi espíritu va contigo. Amén. No te amedrentes, no decaiga tu espíritu. Tu cuerpo puede desfallecer, pero tu alma se mantenga firme, tu espíritu se mantenga firme en Dios. La mentira puede venir a pegar a tu vida. La mentira. Mire, hermano, yo no sé cómo usted vino a los pies de Cristo. Yo no sé cómo
cómo estaba y en qué condición estaba usted cuando Cristo habló a su corazón y lo resucitó, cuando usted y yo estábamos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. No sé en qué situación estaba usted. Pero los pecados pasados a veces traen consecuencias sobre nuestra vida. Pero le tengo una buena noticia. Todas las cosas ayudan a bien aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas ayudan a bien. No se amedrente de su pasado. No piense que su pasado va a venir a destruir su futuro. No, hermano, hay un Dios que le ha perdonado, hay un Dios que lo ha hecho nueva criatura, hay un Dios que ha hecho todas las cosas nuevas, hermano, y de aquí en adelante usted es un hombre nuevo. Por tanto, todas las cosas que usted vaya a realizar son nuevas en Cristo. Salmo 128, hermano. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hermano, abra la Biblia, por favor, y lea conmigo esto. Abra su Biblia. A ver, préstenle una Biblia allí, por favor. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Cuántos temerosos de Dios hay en este lugar? Sí, hermano. El principio de toda la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y todo lo que hace prosperará. Hermano, esto es hermoso, hermano. Hermano joven, esposos jóvenes, hemos recorrido nosotros ya años y el consejo es que tu corazón nunca se aparte del temor de Dios. Nunca se aparte. Nunca olvides los mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy. Hablando Dios a su pueblo. Esposos jóvenes, esposas jóvenes y jóvenes y señoritas que están solteras, nunca se aparten del temor de Dios, ni a izquierda ni a derecha, sino siempre al frente, siempre caminando derecho, hermano. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa y de tu casa, en este caso, hermano. ¿Qué va a llevar tu esposa? Fruto a los lados de tu casa. Y cuando habla de casa, hermano, está hablando de familia. Cuando habla de casa, está hablando de un hogar compuesto por un padre, por una mamá y por los hijos. No está hablando el padre, el día del padre por un lado y el día de la madre por el otro. Entonces, si así son las cosas, también debería haber el día del hijo. Pero todo es marketing, hermano. Pero en el plan de Dios hay tres integrantes en una familia: el esposo, la esposa y los hijos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, hermano.
¿Verdad que no hay hijos más hermosos que los nuestros? No hay hijos más hermosos que los nuestros. Diga conmigo, no hay hijos más hermosos que los míos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ay. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Hermano, gócese conmigo. Alégrese, hermano. No se extrañe y no me mire así con ojos extraños. Yo quiero que usted sonría. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y este hombre del que habla el capítulo 128 se trata del hombre que tiene una familia, que es responsable de una familia, pero que la prioridad número uno para ese hombre es el temer a Dios sobre todas las cosas y luego su familia. Amén. Amén, hermano. Al final dice el 6, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Vas a ver la bendición de tus hijos, de los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, y hasta la cuarta generación. Mire, hermano, no hay un lugar más acogedor que la familia, que el hogar. No hay otro lugar. El joven puede hacer un berrinche, la señorita puede hacer un berrinche, el hijo, la hija puede hacer un berrinche y decir, ya estoy grande y me voy de la casa. Pero yo le aseguro que no va a encontrar ese cobijo que ha tenido y que tiene y que tendrá en su familia, en su hogar. Puede experimentar y es necesario que los hijos vuelen, que se vayan del hogar, pero van a irse con una nostalgia en su corazón de decir, qué hermoso hogar del que me voy, pero ahora me toca a mí formar un hogar como el que yo he tenido. Y ese hogar y esa familia solamente me la va a dar Dios en su misericordia. Voy a terminar leyendo el libro de Job, capítulo 1. Ahí vamos a terminar, hermano. Job, capítulo 1. Vamos a hablar vamos a leer desde el capítulo 1, verso 1 al verso 5. Así rapidito. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Como dice, un varón llamado Job. Varón significa, hermano, alguien que tiene una jerarquía, alguien que tiene un estatus, ¿sí? Hablando secularmente, hermano. Pero aquí la Biblia usa la palabra varón. Amén. No usa la palabra hombre. Es un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Características del hombre temeroso de Dios, de un hombre, de un varón conforme al corazón de Dios. Hermano, usted y yo podemos llegar a ese estatus, si no es que ya estamos en ese estatus, hermano, de veras. Porque ¿quién es el que nos justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos santifica? Jesucristo es el que nos santifica. Amén.
¿Quién pues acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Este varón era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y a este varón le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 asnas, 500 muchísimo, y mucha riqueza, hermano. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en los hijos de este hombre, Job, hacían banquetes todos los días en sus casas, cada uno en su día. Si eran 7, entonces era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Toda la semana era de fiesta. Y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Había una unidad familiar. Amén. Había una unidad familiar. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, que eran 7, 7 más 3, 8, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Quién hacía todo esto, hermano? ¿Y quién era Job de estos muchachos? Su papá. Porque decía Job: quizá pecaron mis hijos en su pecaron mis hijos contra Dios en su corazón. Entonces venía Job y preparaba un holocausto y ofrecía oración y holocausto a Dios diciendo: Padre, perdona mis hijos. Padre, perdona mi familia. Padre, intercedo por mis hijos y mi familia. Intercedo por esta familia hermosa que tú me has dado. Por favor, si uno de ellos pecó, si uno de ellos faltó, si uno de ellos se sublevó sobre ti, si de uno de ellos tuvo ira, hubo rencor, hubo cualquier tipo de malicia en contra de ti, Dios, te pido con todo mi corazón que perdones a mis hijos. ¿Cuántos han hecho esa oración, hermano? ¿A cuánto nos ha tocado hacer esa oración? Nos toca, hermano. Y esto hacía Job todos los días. ¿Quién cuidaba de su familia, hermano? ¿Quién se tomaba el tiempo para cuidar de su familia? Job. Es nuestra hermosa tarea, hermanos. Es nuestra hermosa tarea cuidar de nuestra familia. Esa es nuestra tarea. Cuidarla, resguardarla, presentarla delante de Dios íntegra, limpia, sin pecado. Pelear por nuestra familia, hermano. Pelear por ellos y estar presentes delante de Dios, abogando por nuestra familia. Job capítulo 42 y verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y da ahí las razones. Verso 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas.
Verso 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos a sus hijas, cosas que no se hacía eso antes, hermano, sino solamente se daba herencia a los hijos. Pero aquí Job le da herencia a las hijas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hermano, varón, nuestra tarea es hermosa. Es hermosa nuestra tarea. Nuestra responsabilidad es hermosa. La sociedad no lo reconoce. Allá afuera el estatus de la familia se está degradando, pero dentro de Dios y dentro del plan de Dios, la prioridad número uno para Dios el Padre es la familia. Es usted y soy yo. Y todos los que comprenden a los miembros de una familia. Así que, hermano, no se quiebre la cabeza, no se asuste por lo que pase. Usted va a pelear por su familia. Y ese es el papel de un padre. Pero más allá de eso, es el papel de un varón. Es la responsabilidad de un hombre que Dios formó una vez en el jardín del Edén. Amén. ¿Cuántos padres de victoria hay acá? ¿Cuántos papás de victoria hay acá? Sí, hermano. Sí. No se reproche por lo que haya pasado. Dios no le reprocha su pecado a usted. Todo lo contrario. Dios nos provee de su gracia. Dios nos provee de su misericordia. Dios nos provee de su amor. Y de aquí en adelante, entendiendo este principio, hermano, todas las cosas son hermosas en Dios. Así que todo lo que haya pasado de aquí para atrás, hermano, quedó en el pasado para Dios. Todos mis pecados fueron echados a lo profundo de la mar y nunca más se acordará Dios de ellos. Amén. Sino que nos ha hecho nueva criatura. Y como nuevas criaturas caminaremos dentro del temor de Dios. Proveeremos, protegeremos, amaremos, bendeciremos y trabajaremos. Y presentaremos delante de Dios una familia de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Amén, hermano. Mire, hermano, yo me río porque esta palabra, este propósito de Dios es realidad en nosotros. Es realidad. Y es el hoy y el ahora para nosotros, hermano. Entonces, en conclusión, es la familia para Dios. Amén. Es la familia para Dios. Padre, muchas gracias te doy, Señor, porque has hablado a nuestro corazón de una forma muy hermosa, muy maravillosa. Tus propósitos y tus planes, Señor, son hermosos para cada uno de nosotros.